Buenos días. Vamos a ver el texto que toca. Me voy a ampliar un poquito más al texto que tocaba en este día. Hoy tocaba el capítulo 7. Supongo que los que habéis ido siguiendo las lecturas que hacemos como iglesia, en el calendario habéis visto que esta semana había una errata. En esta semana nos ha tocado leer 2 veces el capítulo 6. Eso es que era un capítulo especialmente importante. Entonces, la semana pasada mi padre estuvo compartiendo sobre todo sobre el capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Tenemos esta serie que se llama Dios es la roca, es lo que estamos viendo en estos meses de noviembre y diciembre. Mi padre me pasó, yo no pude estar, estuve con los niños, mi padre me pasó los apuntes de la predicación de la semana pasada y, como decía, ¿no? Veíamos finalmente cómo después de la muerte de Saúl hay como una pequeña división de los 2 reinos que duró unos 7 años más o menos. Se forma el reino de Judá, digamos, por decirlo de alguna manera, con David a la cabeza, y por otra parte están las tribus de Efraín y algunos grupos más en el norte que son más fieles, digamos, a los descendientes de Saúl después de su muerte. Pero ya vimos la semana pasada que David consiguió unificar estos dos reinos, y lo primero que hizo después de ser ungido como rey ya para todo Israel, para todo el pueblo, fue cumplir con aquella misión / promesa que Dios le hizo en un inicio a Abraham, se la volvió a pedir, se lo volvió a decir a Moisés, una vez más a Josué, y es: oye, encárgate de que esta tierra sea vuestra, porque es un regalo mío para vosotros. Y hasta ahora nadie aún se ha puesto manos a la obra de una manera fuerte y firme para que esta tierra sea realmente vuestra, vosotros podáis habitar en paz en este lugar y podáis ser de bendición a las naciones. No os olvidéis que de esto se olvidaron los israelitas, que la misión de la tierra prometida, la misión de que Dios pusiera al pueblo de Israel en ese lugar, era para ser de bendición a los demás. Es la primera promesa que Dios le hace a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. No era para que estuvieran cómodos, como acabó siendo, no era para que se sintieran elitistas como el único pueblo de Dios, como al final se acabaron sintiendo, sino era para ser una luz en ese lugar, porque además Israel está situado de una manera muy estratégica, de una manera, digamos, políticamente, si me queréis decir, estratégica. Esto lo menciono luego en una pincelada. Pero bueno, que David se pone manos a la obra y empieza a batallar, a luchar con todas aquellas tribus que aún quedaban, que aún había en el terreno, en la tierra de Canaán, digamos. Así que empieza a luchar batallas. David luchó muchísimas batallas, luchó muchas guerras. De hecho, fue el rey que más batallas libró. Fue, si no me equivoco, es el único rey que no perdió ninguna batalla, porque siempre contaba con el apoyo de Dios. Y David todo lo que peleó lo conquistó. Y llegó a hacer el reino, no llegó a ser el reino más grande de Israel, porque lo consiguió Salomón a través de la política, no solo la guerra, sino también la política. Salomón supo hacerse amigos alrededor y de esa manera también conseguir más terreno. Pero David es el que, digamos, terminó esa misión / promesa que decía de que esta tierra es vuestra. Esta tierra es para vosotros y aquí tiene que vivir mi pueblo y ser de luz, ser de testimonio. Y al primer lugar que fue David, después de que lo coronaron, fue a Jerusalén. Jerusalén aún pertenecía a los jebuseos, ¿vale? Esto lo vemos en el capítulo 5. Y quiero hablar muy brevemente porque quiero llegar al punto en el que ya Jerusalén es conquistada. Algo interesante de Jerusalén, en ese momento Jerusalén, ya decía, era una ciudad que no pertenecía a Israel. La capital, entre comillas, de Israel estaba en Hebrón, un poquito más al sur, donde estaba viviendo, si no me equivoco, estaba Saúl ya allí, y allí es donde vivió David. Y algo interesante de Jerusalén es su posición. David quiso que esa ciudad, que está en un monte, está en la parte de arriba de un monte, está a unos 800 metros de altura, esa ciudad fuera la capital. ¿Por qué? Porque esa ciudad está en un punto en el que, al estar alta, está muy bien protegida. Es una ciudad que, al poner unas murallas alrededor, queda muy bien protegida. Además, está rodeada por valles. Entonces es muy complicado de conquistar, es muy complicado de que venga un enemigo y consiga arrebatarla de sus manos. Pero es que además Jerusalén estaba puesta muy cerca de las rutas principales de comercio. Por eso decía que la tierra de Israel era un punto interesante
para que el pueblo de Israel realmente fuera luz a las naciones, porque por allí pasaban comercios continuamente desde Egipto hacia Asiria, desde Egipto hacia Babilonia, que estaba en el este de Israel. Por allí había mucho comercio, muchas caravanas de comerciantes y por allí paraban. Y es interesante que al parar te encuentres con gente hospitalaria, con gente que, oye, te hablan de un Dios que está vivo, de un Dios que no es un Dios de muertos, que no es una figura, sino que es un Dios real. Oye, estaba bien pensado el hecho de que estuviera allí. Y Jerusalén, como decía, está más o menos en el centro de este territorio. Y era una ciudad muy característica por eso. Fijaos hasta qué punto decía que es difícil de conquistar, que cuando David se acerca con su ejército a conquistar Jerusalén, fijaos lo que le contestan los jebuseos. Yo me imagino gritando desde la muralla a los jebuseos. Seguro que no fue así, que enviaron algún emisario, pero es más divertido pensarlo así. En 2 de Samuel capítulo 5, en el versículo 6 dice, y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén, está hablando de David, contra los jebuseos. Los habitantes de la tierra y estos dijeron a David, fijaos, no entrarás aquí, aún los ciegos y los cojos te rechazarán, pues pensaban, David es imposible, no puede entrar aquí. En otras versiones lo explica un poquito mejor. Básicamente dice que se estaban burlando porque hasta los ciegos y los cojos podrían defender esa ciudad. Sin ver y sin caminar, sin poder correr, sería imposible penetrar esa ciudad. Pero David, que era un gran estratega militar, donde vio una desventaja, él vio una oportunidad, porque además Jerusalén tenía un manantial muy cerquita de Jerusalén y estaba canalizado, y entraba agua directamente del manantial adentro de las murallas, y por ahí se colaron el ejército de David, por ahí consiguieron entrar en la ciudad, y una vez dentro, caballo de Troya, ya sabéis, una vez dentro ya puedes conquistar mucho más fácilmente, pero ahí donde donde había una debilidad, él vio la oportunidad de poder entrar. Así que David consiguió conquistar esta ciudad de Jerusalén y la instauró no solamente como una capital política, no solamente como una capital militar, donde estaría el grueso de su ejército, los hombres fuertes de su ejército, sino que además él lo que quería era convertir en una capital espiritual del pueblo. No solamente política y militar, sino también en la capital espiritual. Y aquí es donde quería llegar. Porque para que esto fuera así, hacía falta algo importante en ese momento, algo fundamental en ese momento, y era que la presencia de Dios, el símbolo de la presencia de Dios, estuviera allí con ellos. Y estamos hablando del arca del pacto, aquella arca que mandó Dios construir a Moisés muchos años atrás, pues estaba en otro lugar, no estaba en Jerusalén. Así que David se propone ir a buscar el arca y llevarla a Jerusalén, ¿vale? Vamos a leer en el 2 libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a ir leyendo y vamos comentando un poquito, porque la manera en que David lo intenta hacer, por así decirlo, es curiosa. Vamos leyendo. Dice el versículo 1, David volvió a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30.000. Esta palabra escogidos, y que sean 30.000, habla de que son soldados. No está hablando de que coge a los sabios o de que coge a los ancianos del pueblo. No, coge soldados, ¿vale? David se propuso, ¿vale? Es David quien decide escoger a estos 30.000 hombres que son soldados. Se refiere aquí a soldados, ¿vale? Aunque no lo pone, pero la palabra de estos escogidos de Israel se refería a soldados. Y dice que David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá para hacer subir desde allí el arca de Dios, el cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Y fíjate lo que hacen. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, ¿eh? Estaba allí el arca. Para poder llevarla la suben a un carro, ¿vale? Y dice que Uza y Ahío, que son los hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, ¿vale? O sea, van a la casa donde está guardada este arca, la suben a un carro y los hijos del dueño de la casa, uno va delante y otro va detrás, guiando al arca, al carro que va con el arca, para llegar hasta Jerusalén. ¿Qué pasa? Versículo 5. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor, hacían bailes con todo tipo de instrumentos, etc. Versículo 6. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Uno de los bueyes que llevaban el carro se tropezó por lo que fuera, y el arca casi se cae. Y Uza, uno de los dos hijos de este señor, de Abinadab, toca el arca y lo que le pasa es
que se encendió la ira del Señor contra Uza, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Algo fuerte. La reacción de David dice que entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Uza y llamó a aquel lugar Pérez Uza, que lo que significa es brecha de Uza, hasta el día, y así es como se llama hasta el día de hoy, dice el texto. Dice que David tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? La reacción de David es enfado y luego es miedo. ¿Vale? Primero se enfada de la situación de que haya muerto un chico por tocar el arca para que no se caiga, y la siguiente reacción es miedo. Así que el arca deciden dejarla donde está, van a la casa más cercana de donde se estaba a punto de caer, donde había pasado todo esto, y se queda allí. De nuevo se queda el arca en un punto intermedio entre donde estaba inicialmente y Jerusalén. De lo que me pasó mi padre de la predicación de la semana pasada, me llamó especialmente la atención una frase que la tenía ahí subrayada en color y tal, y dice la frase era así, que David solía utilizar una fórmula que le solía funcionar bastante bien, que era consultar, escuchar y obedecer a Dios. No sé si finalmente utilizaste esta frase literalmente, pero David era algo que solía hacer, consultar a Dios, escuchar a Dios y obedecer a Dios. Pues parece que aquí David no lo puso en práctica. Aquí David se olvidó de su fórmula, y en este momento de la vida de David es bien curioso, siendo quien ya era, llegando de donde había llegado, teniendo la sensibilidad espiritual que ya tenía. Pues recordad que David era un chico que tenía una sensibilidad espiritual. Si os acordáis, cuando estaba como siervo de Saúl, él tocaba el arpa y algo pasaba ahí. Se movía un ambiente de que Saúl, su rabia se calmaba. Ya David tenía cierta sensibilidad espiritual, ya había escrito salmos David en este punto. Es decir, era un hombre que tenía del Espíritu de Dios. David tuvo un deseo lícito, traer el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén. Incluso diría que no solamente era lícito, sino que era un deseo bueno. Era algo bueno para que en la capital, donde más gente vive, donde más gente viene a comprar, a lo que sea, pues oye, la gente pueda también adorar a Dios en ese lugar. David tuvo un buen deseo y era algo que probablemente entrara dentro de la voluntad de Dios. Era un deseo en su corazón que lo más probable, no vemos nada que indique lo contrario, es que fuera voluntad de Dios, porque finalmente ocurrió, el arca llegó a Jerusalén. Os hago un spoiler que lo voy a explicar ahora, pero el arca llegó a Jerusalén, era algo bueno, era algo que Dios quería. Dice el texto, pero la ejecución, el cómo lo hizo, creo que estuvo muy mal escogido. Dice el texto que pasaron unos meses y en la casa de este hombre donde se quedó el arca, que se llamaba Obed-Edom, también es curioso este nombre, que Obed-Edom significa siervo de Edom, y Edom era una tribu que era pagana, era una tribu que además era enemiga, ultra enemiga de Israel. Y es curioso que acabara en casa de este hombre, y este hombre fue muy bendecido. Allá donde estaba el arca había habido bendición durante estos meses, así que David cuando se enteró de esto, dijo, oye, pues voy a buscar el arca, me la voy a traer, porque donde está el arca hay bendición. Y realmente David tenía esa convicción de que donde está la presencia de Dios, allí hay bendición. Así que David se animó por estas noticias y se puso a terminar de traer el arca hasta Jerusalén. Pero esta vez el cómo fue bastante diferente. En este texto del libro de Samuel no se aprecia, porque hace un resumen muy rápido de este hecho. Pero hay una lectura paralela de este episodio, de esta historia bíblica, que la encontramos en el libro de las Crónicas, en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 15. Primero de Crónicas, capítulo 15. Si seguís para adelante en vuestra Biblia, saltamos los dos libros de los Reyes. Después de Samuel viene primero, segundo de Reyes, pues después viene primero de Crónicas. Y en el capítulo 15, ahí está la historia del segundo intento de traer el arca a Jerusalén, mucho más detallada. Y es muy interesante que lo leamos desde este texto, porque hay detalles que ya se ven, que ya muestran las diferencias. Dice el versículo 1, que primero de Crónicas 15, versículo 1, dice que David hizo casas para sí en la ciudad, David preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para que el arca estuviera allí. Dice entonces que David dijo, nadie, fijaos ya cómo empieza, nadie ha de llevar el arca de Dios sino los levitas, porque el Señor los escogió
para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. Y David lo que hizo enseguida, fijaos a quién reúne en este momento, David congregó a todo Israel en Jerusalén para subir el arca del Señor al lugar que había preparado para ella. Y reunió David a los hijos de Aarón y a los levitas. Aquí hace toda la lista de los hijos de Aarón. Ya no reúne a los soldados. Yo no sé por qué David escogió a los soldados al principio. Supongo que habrá alguna teoría. La verdad es que tampoco me molesta en buscarla. Pero me parece muy curioso que David, para ir a buscar el arca de Dios, fuera con soldados. No lo sé, me parece muy curioso. Pero en este momento va con levitas, va con los sacerdotes y con los levitas del pueblo. Y congregó a todo el pueblo, no solo a esos 30.000. Congrega a todo el pueblo. Oye, esto es algo importante. ¿Vale? Hace todo el listado de los hijos de los sacerdotes que fueron y tal. Y en el versículo 11 sigue diciendo: entonces David hizo llamar a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros sois los jefes de las casas paternas de los levitas, ¿vale? Vosotros sois los padres de los levitas. Así que santificaos, tanto vosotros como vuestros parientes, para que subáis el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Fijaos ya, la preparación es totalmente diferente. Luego lo voy a decir por qué, pero David llama a los sacerdotes y les dice: oye, es importante que os santifiquéis, que hagan, era un ritual de purificación que tenían que hacer los encargados de llevar el arca, de mover el arca para arriba y para abajo. Así que seguimos leyendo, dice que les dijo, esto ya lo he leído, y dice, versículo 13, aquí es donde se entiende bien lo que había pasado la primera vez. Versículo 13, puesto que no la llevasteis la primera vez, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a la ordenanza. ¿Qué pasó la primera vez? La primera vez fue con soldados y se pusieron delante y detrás los hijos de una persona que había allí. No hicieron todo el ritual, todo lo que Dios exigía como algo realmente importante. Y esto estaba escrito en la ley. No es que David no lo supiera. David, como rey de Israel, tenía la obligación de leer la ley y de escribir la ley. No solo de leerla. En Deuteronomio se explica que el rey tiene la obligación de coger la ley, leérsela y escribirla a mano, punto por punto, párrafo a párrafo. David conocía la ley. David sabía cómo se tenía que mover el arca. Pero ahora es cuando se da cuenta de que el problema fue ese, fue el cómo, no el qué. Versículo 14, se santifican los sacerdotes, los levitas, para subir el arca. Entonces, son los levitas, una vez más, se refiere mucho a estos personajes. Son los levitas los que se preparan para mover el arca. Definitivamente, el versículo 15, los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros con las barras puestas, como Moisés había ordenado conforme a la palabra del Señor. Aquí nos da ese punto. Moisés había ordenado, Moisés había escrito en la ley que esto tenía que ser así, y no en un carro, sino con unas barras y en los hombros. ¿Qué pasa? Que la primera vez David pone el arca encima del arca, recuerdo que era como un baúl de piedra que estaba, ¿cómo se dice esto? Estaba sumergido en oro y el oro estaba, no me sale ahora, rebañado, bueno, para que me entendáis, rebañado en oro, ¿vale? Rebozado en oro. O sea, era un cacharro que pesaba, era algo que pesaba, que costaba de mover. No solamente físicamente, sino que tenía un aspecto espiritual también. No era algo que se podía hacer así, rápido y corriendo, sino que era algo realmente importante de hacer. Pero ¿qué pasa? Que las demás naciones alrededor que tenían sus dioses, cogían sus dioses, las estatuas de sus dioses, los ponían encima de carros y que carguen los animales. ¿Por qué? Uno, porque es mucho más rápido, y dos, porque es mucho más fácil, mucho más cómodo, exacto. Mucho más cómodo. Y no es que Dios quisiera que se cansaran, sino que Dios quería que ese acto, esa acción, fuera algo relevante para el pueblo de Israel, fuera algo importante para sus hijos. Ya seguimos en los versículos del 16 al 25, ya empieza a detallar cómo se escogen a cantantes, se escogen a músicos para que vayan tocando, vayan cantando y vayan bailando delante del arca. Ya se forma toda una caravana y ya el arca finalmente llega a Jerusalén. Pero me gusta que lo vaya detallando, que se tome
del 16 al 25, ¿ves? Se toma 9 versículos enteros de personas, de cómo se escogieron a esas personas. Es decir, David ya se lo tomó en serio, decir, oye, esto tiene la importancia que tiene. Yo quiero traer la presencia de mi Dios en medio de mi pueblo. La quiero tener en la capital donde toda la gente pueda acceder a él. Oye, lo tenemos que hacer como Dios manda, ¿no? Que se diría, lo tenemos que hacer bien. Y detalla específicamente quién se encargó de cada cosa, sí que es algo ya minucioso. Y solamente por terminar un poquito más adelante, en el 26, hay un apunte, es un detalle que me pareció muy bonito. En el versículo 26 dice que sucedió que como Dios ayudaba a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, ellos sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Me parece muy bonito el hecho de que los levitas van transportando el arca, pero Dios va ayudándoles. O sea, es una carga pesada, pero Dios va ayudándoles. Eso me pareció un detalle muy, muy bonito. Pero ya vemos que la situación de este segundo viaje al primer intento de transporte es totalmente opuesta. Eso, como decía antes, David tenía un buen deseo, en su corazón había un buen fin, pero lo diferencial, lo que cambia la primera vez de la segunda, es que en la segunda vez David tuvo en cuenta el deseo de Dios. David tuvo en cuenta lo que Dios ya había hablado. David tuvo en cuenta lo que Dios pedía, y la primera vez no. David vio la necesidad de que la presencia de Dios estuviera en lo que sería la ciudad más importante del país. Pero al principio no se preocupó por ver si Dios pensaba que era el momento adecuado o las formas adecuadas. Evidentemente no se preocupó si era la manera en la que Dios quería que se hiciera. Y al ver este ejemplo, no podía evitar de pensar en que a veces nosotros somos iguales. A veces tenemos buenas ideas, tenemos buenos pensamientos, tenemos buenas intenciones, y nos pasa que tenemos la buena intención de hacer algo bueno, incluso por otra persona, lo hacemos, y cuando lo hacemos, pues igual nos sale el tiro por la culata, y encima nos acabamos pringados, sale todo fatal, todo se empeora, es una situación difícil, y lo hacemos más complicado aún, y pensamos, jolín, he querido ayudar, he querido solucionar algo, he querido poner un poquito de mi parte, y me ha salido mal. Pues si lo sé, no hubiese hecho nada. Si lo sé, me hubiese quedado quieto y no hubiese hecho nada. Y nos enfadamos. Igual que hizo David, que se enfadó. Cuando al principio salió todo mal, David se enfadó. Pero es que igual nos ha pasado como a David, que nos hemos olvidado de preguntarle a Dios, ¿es esto lo que quieres que haga, Señor? ¿Lo tengo que hacer ahora? ¿Es el momento? ¿Lo tengo que hacer yo? Porque a lo mejor yo lo siento, pero es otra persona quien lo tiene que hacer. ¿Es así como quieres que lo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Porque a veces el cómo es más importante que la acción en sí. A veces el cómo hacemos algo, el cómo decimos algo. Cómo lo decimos a veces no nos damos cuenta, pero cómo nos lo dicen, ahí sí que nos damos cuenta de lo importante del cómo. Cuando nos enfadamos con alguien, no, es que no es lo que me ha dicho, es cómo me lo ha dicho, ha sido el tono. Y ahora ya con el WhatsApp y Facebook y tal, ya esto se ha ido de madre, porque entendemos el tono que queremos. Pero a veces el cómo acaba siendo más importante, más trascendente que lo que hacemos o que lo que decimos en sí mismo. Y esta fórmula de consultar, escuchar y obedecer, que hablamos la semana pasada, es necesaria. Es necesaria, pero la Biblia tiene estas cosas que cuando alguien se equivoca no lo esconde. Y esto es algo que a mí me parece precioso en la palabra de Dios, que no hay héroes. Yo trabajo en la librería cristiana en Barcelona y hay muchos, entiendo lo que voy a decir, hay muchos libros que son para niños y hay Biblias que es la Biblia de superhéroes y salen los personajes bíblicos, pues sale un super Noé, sale un super David, sale un super Jonás. Es como, entiendo que es un mensaje para niños, para que los niños se enganchen, pero creo que es un mensaje erróneo. No hay héroes en la Biblia, héroes solo hay uno. Y fue Jesús. Solamente hubo un gran héroe, un único héroe en la historia. Y algo bonito que me parece que hace la Biblia es eso, lo bueno lo hace bueno, pero lo malo también lo enseña. Y es que David, acto seguido de esto, volvió a equivocarse. David se equivocó muchas veces, eso no resta la importancia de David y ahora vamos a ver lo que quiero decir con esto. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, vemos que si en el capítulo anterior David directamente se tira a la piscina y dice, bueno, pues voy a traer el arca y la voy a traer como sea, aquí no es tanto él, pero es su asesor.
digámoslo así. En palabra moderna, es su asesor Natán, que es el profeta que Dios le envía, quien le dice, oye, tira para adelante que Dios está contigo. Fijaos lo que le dice. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Dice que sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, una casa bonita, pero el arca de Dios aún está en medio de cortinas. Y entonces Natán, el profeta, dijo al rey, ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Y sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo, y ahora vamos a entrar en lo que le dijo Dios a Natán. Pero me parece curioso cómo este mismo error se repite ahora en otra persona. David intenta buscar el consejo de Natán, oye, yo estoy habitando en un palacio y Dios está en unas tiendas. No me parece bien, no me parece correcto. Dios tiene que tener una casa, tiene que tener un templo. ¿Vale? Y Natán le dice, tira para adelante porque está claro que Dios está contigo. Y en cierta forma tenía razón. De nuevo nos encontramos con un buen deseo. Nos encontramos con una buena intención, con un buen fin. Porque en definitiva el deseo de David era bueno. ¿Cómo no va a tener Dios una casa decente? No veo el por qué no. No veo el por qué no. Pero esta vez nos encontramos con la palabra de Dios hablando. Ya no solamente, antes nos hemos visto la palabra escrita, cuando David rectifica, acudiendo a aquellos textos de Moisés, pero aquí es Dios directamente quien dice, no, gracias, pero no. Y es a través de Natán que vemos esta segunda acción. Dice que, en los siguientes versículos vamos a ver el mensaje que Dios va a dar a David a través de Natán, que básicamente, así resumido, es, no quiero que David me construyas nada, no quiero, gracias, pero no quiero, soy yo el que va a construir algo para ti. Y aquí se nos muestra cómo nosotros podemos tener planes muy buenos, pero cuidado porque los planes de Dios son mucho mejores que los nuestros. Con la perspectiva histórica sabemos por el segundo libro de las Crónicas que Dios no quiso que David fuera el que construyera el templo porque David había matado a mucha gente. David tenía mucha sangre en sus manos de enemigos de Israel y eso a Dios no le pareció bien que alguien que había matado a tanta gente construyera el lugar de culto para él. Así que lo dejaría en manos de Salomón, su hijo. Pero efectivamente, de nuevo nos encontramos que la idea de construir el templo es buena. Dios acaba permitiendo y ayudando a que se construya, porque también la manera en que se construye el templo tiene tela. Pero a Dios le parece bien la idea de construir un templo para su adoración. Pero no era el momento. No era el momento para que David hiciera cosas para Dios, sino que era al revés, el momento para que Dios hiciera algo especial para David. El momento para que David recibiera una enorme gracia, una enorme bendición de parte de Dios. Y este es el momento, en estas palabras de Dios a Natán, en el que encontramos el famoso, el conocido pacto davídico, ¿vale? El pacto que Dios hace con David. Es un pacto, uno de los pactos que Dios hace con diferentes personas en la Biblia. Pues aquí encontramos el pacto que Dios hace con David. Y como decía antes, el plan de David estaba bien, pero mira cuál era el plan de Dios. Segundo de Samuel 7, a partir del versículo 4. Versículo 5. Dice, ve y di a mi siervo David. Así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, hablé palabra alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Es decir, Dios está diciendo, ¿en algún momento yo me he quejado? ¿En algún momento yo he pedido un edificio? Nunca había ocurrido esto. Ahora pues, le dice a Natán, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dios hace un repaso a los orígenes de David. Dice, acuérdate quién eras. Acuérdate que eras el último hijo de una familia de pastores. Y yo te escogí a ti para que llegaras a ser lo que eres ahora, el rey de todo mi pueblo. Es decir, acuérdate de dónde te he sacado.
y piensa que aún hay mucho por hacer. Porque fíjate lo que acaba diciendo, ¿eh? Haré de ti un gran nombre. Fíjate si lo ha hecho grande. Decía antes que David es un gran personaje de la Biblia. Fíjate si hizo grande el nombre de David, que 3000 años después seguimos hablando de él. Y seguimos tomando ejemplo de la vida de David. Y en algunos casos, yo aquí levanto la mano como pecador, envidio la sensibilidad espiritual que tenía David. Y envidio la calidad y la preciosidad de sus salmos. Y digo, wow. O sea, wow. Haré de ti un gran nombre. Promesa cumplida. Pero atención porque el lenguaje de Dios aquí empieza a tomar un doble significado. Como en muchas otras profecías, habla directamente de la situación a David, pero también está hablando de una situación futura. Versículo 10. Asignaré también un lugar para mi pueblo, Israel, y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni les aflijan más los malvados como antes. Fijaos cómo está hablando de que va a traer paz al pueblo de Israel, pero esto de que nunca más los malvados le van a molestar, esto a mí me suena a paraíso, esto a mí me suena a eternidad, a mí me suena a esa nueva Jerusalén. A mí me suena a eso. Es decir, esto va a ocurrir en tu tiempo, pero va a volver a ocurrir más adelante. Va a volver a ocurrir. Versículo 11. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos. Y el Señor también te hace saber, y aquí una promesa importante, el Señor te hace saber que el Señor te edificará una casa. Me parece brutal que Dios utilice estas palabras. David quiere edificar una casa a Dios. Y Dios le dice, yo te voy a edificar una casa. Y me gusta mucho cómo juega aquí con el lenguaje. Es algo muy, muy, muy bonito y muy divertido que hace la Biblia muchas veces, que utiliza las palabras para decir cosas diferentes. Y David quiere construir una casa, un templo para Dios. Y Dios le dice, no, yo te voy a construir una casa. Palacio ya tienes. Me refiero a una casa, a una dinastía. De tu nombre voy a hacer una línea de reyes. Y fijaos cómo sigue, versículo 12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Dices, bueno, hasta aquí me está diciendo, oye, mi hijo va a ser rey. Bien, gracias Dios. Gracias porque mi casa de momento va a estar a salvo y va a estar en un lugar interesante. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Dios empieza prometiendo una descendencia que seguirá reinando y por la historia sabemos que está hablando de Salomón. Pero sigue, no acaba aquí la promesa de Dios. Él edificará casa a mi nombre, Salomón construyó el templo, bien, y yo estableceré el trono de su reino. ¿Qué dice ahí? Para siempre. Salomón está muerto, hasta donde yo sé. ¿De qué está hablando ahí? Aquí Dios, una vez más, está apuntando a una realidad eterna. Aquí está señalando al nombre de Jesús. Está diciendo, de ti va a venir el Mesías. Esta dinastía va a ser eterna, no va a ser una dinastía durante un tiempo como cualquier otra. Yo te regalo, tú me quieres construir una casa, yo te regalo una dinastía eterna. Tu hijo va a ser tu Señor. Tu hijo va a ser Jesús y Él va a reinar para siempre. Fíjate en estas palabras, 14. Yo seré padre para Él y Él será hijo para mí. Y aquí está hablando cuando un padre y un hijo lo normal es que se parezcan en algo. Lo normal, lo habitual es que se parezcan en algo. Y que Dios esté diciendo, Él será mi hijo y yo seré su padre, está diciendo, Él será mi imagen, será igual que yo, será como yo. Está hablando de Jesús, claramente. Luego vuelve a hablar hace estos apuntes y estas dobles interpretaciones, ¿no? Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de Él como la parte de Saúl, a quien quité de delante de ti. Aquí está hablando de sus hijos físicos. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Y conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Él será mi hijo y yo seré su padre. Es impresionante que de un buen plan que tenía David, Dios saca un plan brutal y le hace una vista de pájaro, un avance de un plan de salvación. Y de nuevo creo que esto es algo que también nos puede pasar a nosotros. Evidentemente, Dios no nos va a prometer estas cosas porque ya están cumplidas, porque Jesús ya vino y porque en parte estas promesas ya las hemos recibido.
Al poner nuestra fe, nuestra confianza en Jesús, Dios ya nos ha adoptado como sus hijos. Nosotros ya tenemos esa victoria en Jesús, ya somos sus hijos, ya tenemos esa herencia eterna. Aún no la tenemos físicamente, no la podemos coger, pero sabemos que es nuestra y que no la podemos perder. Eso ya lo tenemos. Pero Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros mientras estemos aquí. Y no quiero lanzar un mensaje triunfalista ni de prosperidad, pero lo hemos visto por hoy 2 veces. La importancia de consultarle a Dios las cosas. La necesidad de tener en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Dios, yo tengo esta idea, quiero hacer esto, creo que es bueno, pero ¿es lo que tú quieres? Creo que son preguntas lícitas que le podemos hacer a Dios. ¿Lo tengo que hacer ahora? ¿Cómo quieres que lo haga? Creo que esta idea, ya la he compartido anteriormente, pero me parece que es básico, es fundamental, que si queremos lo mejor para nuestras vidas, evidentemente, si no lo queremos, pues no, sal por esta puerta y deja de escucharme. Pero si quieres lo mejor para tu vida, que es lo que Dios tiene preparado para ti, no quiere decir lo mejor según los ojos de los hombres. No nos confundamos, porque no estoy hablando de eso. Estoy hablando de planes eternos, de planes elevados que en nuestra mente a veces no tienen mucho sentido. Pero Dios sabe. Si lo que queremos es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hay que consultarle a Dios cuál es su voluntad. Parece una tontería, pero es algo que hay que hacer. Y a veces esas tonterías nos las pasamos por alto. Que esperemos su confirmación o su negativa a la hora de dar pasos, de tomar decisiones. Desde lo que pueda parecer menos importante hasta las decisiones más trascendentes en nuestra vida. Y esta frase es seguro, porque me acuerdo que ya lo he dicho desde aquí, porque la leí en un libro y me impactó muchísimo. Si no coges el hábito de consultar a Dios en lo básico, en lo mundano, digamos, en las decisiones diarias, ¿crees que te nacerá preguntarle cuando tengas que tomar una decisión importante y rápido? Yo creo que no. Yo creo que si no tenemos el hábito de consultar a Dios en lo básico, es raro que busquemos su voluntad en lo importante. Y las consecuencias son diferentes. Cuando te equivocas en algo cotidiano, bueno, las consecuencias se pagan, siempre. Pero bueno, son consecuencias llevables. Cuando te equivocas y tomas una mala decisión en algo importante, las consecuencias son otras. Las consecuencias son muy diferentes. Lo repito una vez más, es muy importante que tengamos el hábito de poner decisiones en pausa y consultar a Dios. Consultar a Dios. Y viendo estos 2 momentos de la vida de David, saco esto en claro. Cuando queremos hacer algo y no le dedicamos el tiempo a Dios, no le damos el espacio para que Él nos hable y nos deje en paz con una decisión o nos diga, no va por ahí, para que nos confirme o nos niegue algo. Puede pasar como en el primer intento de mover el arca de sitio. Cuando no le dejamos sitio a Dios para que hable, pues a veces no habla. Y entonces pues tomamos una decisión, puede salir bien o puede salir mal. Y habrá unas consecuencias por nuestros errores, a pesar de que sean buenas intenciones, de que sean decisiones buenas. Pero cuando le dedicamos tiempo y espacio a Dios en nuestras decisiones para que Él nos hable, Dios va a hablar. Dios va a hablar. Y hemos visto que los planes de Dios son grandes. Hemos visto que los planes de Dios son grandes, mucho más grandes que los nuestros. Como diría Jeremías, Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza. Señor, te damos gracias porque, como decía Manel, tú eres un Dios que habla. Eres un Dios que nos sigue hablando hoy en día. Eres un Dios que quieres estar presente en nuestras vidas. Y, Señor, yo, delante de mis hermanos, quiero pedirte perdón por las veces que te he dejado a un lado en decisiones poco importantes y en decisiones más importantes, porque lo he hecho, Señor, y tú lo sabes. Y, Señor, quiero aprender del ejemplo de David. Quiero que me pase como a él en el momento de acudir a tus escrituras y ver, pero si ya se lo dijiste a Moisés que esto había que hacerlo así. Pues, Señor, yo acudo a tus palabras y me encuentro con este mensaje de déjame espacio para hablarte. Señor, quiero dejar espacio, quiero dejar espacio en mi vida para que tú me hables, para que tú nos hables a Rebeca y a mí como familia, para que tú nos hables como iglesia, Señor. Señor, háblanos, muévete con libertad en este lugar, muévete a través de tu Espíritu, Señor. Habla tus palabras, Señor, y limpia nuestros oídos y nuestro corazón para poder entenderlo y querer ponerlo en práctica.
Señor, te doy gracias porque es un mensaje que para mí es un mensaje de reto y Señor, tú sabes que deseo en mi corazón que este mensaje se quede en nuestras mentes, se quede en nuestro corazón y lo podamos poner, lo podamos aplicar en nuestra casa, en nuestra vida. Creo que el mensaje no es difícil. No es difícil de entender, sí es difícil de aplicar. Pero Señor, pedimos de tu gracia y de tu ayuda para que lo podamos poner en práctica y podamos ser buenos siervos con lo que tú nos das. Y Señor, no solamente con lo económico, sino también con lo espiritual, con tu palabra. Señor, no quiero desperdiciar la palabra que tú nos entregas. Así que, Señor, lo ponemos en tus manos y queremos y te pedimos que tú estés ayudándonos y guiándonos y que podamos dejarte espacio y tiempo para poder hablarnos, Señor. Gracias, Señor, porque estoy seguro y es tu promesa de que tú lo haces. Así que, Señor, pedimos de tus planes en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.